Hola, buenas noches. ¿Qué tal, ¿Cómo te va, Rubén? Clara? Buenas ¿Cómo noches. estás? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Bueno, vos sabés que cuando estaba viniendo para acá me acordaba de una película que había visto en televisión hace unos días, donde hay un personaje que dice, en la vida solo hay dos cosas seguras, la muerte y los impuestos. Sí. Y yo pensé en la Argentina. ¿Qué lío Exacto. tenemos con eso, no? Muy fuerte. Muy Y el fuerte. presidente, que uno entiende lo que dice, pero es raro que la gente lo entienda porque dice una cosa un Sí. día y al día siguiente dice lo mismo, pero está diciendo lo contrario, la gente interpreta lo contrario. Y además una crítica que uno tiene que hacerle. No, este es un gobierno que dice que los impuestos están muy altos y hace 2 años y medio. Mirá que te está escuchando el senador Esteban Bullrich. A propósito, para enojarlo se lo estoy diciendo. Bueno, Martín Redrado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Gracias noches. por estar aquí. Un gusto. Martín, da la sensación de que hoy estamos transitando una emergencia. Si la Argentina aparece siempre en estado de emergencia. ¿Cómo ves esta emergencia y si consideras que a la Argentina, porque de este tema lo hemos hablado muchas veces, todavía le falta un plan económico? Estamos en un plan de emergencia y en una tensa calma cambiaria, tratando de salir de una crisis muy importante. Creo que siempre es bueno rescatar las cosas positivas. El hecho que hoy haya un consenso para que en la Argentina haya equilibrio fiscal me parece un valor muy importante y que se pueda lograr. Después diremos cómo se logra el equilibrio fiscal y podemos criticar que hay improvisación, que se ponen parches, que se ponen impuestos nuevos, pero que quizás si podemos hacer que la discusión hacia adelante sea tengamos equilibrio presupuestario más allá del 2019, porque Argentina necesita realmente tener salud presupuestaria, que los ingresos no sean más allá de, o que los egresos no sean más que los ingresos. Por lo tanto, esto hay que destacarlo. Pero sin duda la Argentina, hoy por hoy tenés un plan acordado con el Fondo Monetario Internacional que es ajuste y devaluación. Tenés emisión cero, devaluación cero, intervención cero del Banco Central y tenés déficit cero. Y esto es un programa de emergencia. Sin duda, el presidente a poco de andar el año que viene se va a dar cuenta que necesita un plan de crecimiento. Ahora, vos que estás continuamente relacionado con el exterior y además vas continuamente y hablas con inversores, ¿cómo nos están mirando? Hoy el fondo dice, en una de las declaraciones que se escucharon hoy, dicen, bueno, Argentina da algunos indicios que está cumpliendo, que está en el buen camino. Pero ¿es así? ¿Es lo mismo que quienes tienen que invertir en el futuro en Argentina piensan lo mismo? Ya, es interesante lo que se da en el mundo hoy. Tenés mucho apoyo político, pero los mercados todavía no te creen. Fíjate, uno lo mide en términos de el riesgo de los títulos argentinos. El riesgo de los títulos argentinos aumentó, en los últimos días está bajando un poco, pero está muy lejos para que Argentina pueda tener fondos voluntarios, es decir, que haya gente que voluntariamente pueda traer fondos a la Argentina. Lo que sí está ocurriendo, y esto es peligroso porque ya se cometió el mismo error en 2017, es gente que viene a tomar una altísima tasa de interés, lo que se llama carry trade, es decir, que te tomás prestado en el exterior dólares a una baja tasa de interés, la transformás en pesos, invertís en ahora letras de capitalización, las llamadas LECAP, y en 3 o 4 meses das la vuelta y esas letras te están dando 59% en pesos. Eso está ocurriendo ahora. Eso está ocurriendo ahora. Fíjate vos lo que ha ocurrido en este último mes. El dólar bajó prácticamente un 8%. Si vos invertiste a principios de mes, te digo en un plazo fijo siquiera, ganaste la apreciación cambiaria más prácticamente un 5% en el mes. Es decir, ganaste casi un 12% en dólares. Y esto es claramente un problema porque lo que genera son capitales muy volátiles que te pueden generar pan para hoy y hambre para mañana. Ahora, ¿cómo desatás esto? Porque necesitarías, toda la gente se queja del tema de los impuestos. Después te voy a plantear algunos temas muy puntuales. ¿Cómo no? Pero para eso tenés que bajar el gasto. Por supuesto. Alguna vez lo dijo Alberto Abad acá, por eso te lo pregunto. Sí, hay muchas... Pero, ¿cómo lo haces? Bueno, hay muchas áreas del Estado en donde hay que trabajar de manera quirúrgica, repartición por repartición. Por ejemplo, cuando uno mira contratos de consultoría que hay en todo el sector público. Esto lo digo a nivel nacional, provincial y municipal. Cuando miro el presupuesto a nivel nacional, 15.000 millones de pesos en consultoría. Muchas veces 15.000 millones. 15.000 millones. Muchas veces son sin licitación pública,
tapando detrás de una universidad pública la contratación de consultores. Cuando uno mira, bueno, hay que mirar solamente los informes de la Sindicatura General de la Nación. ¿En qué gasta cada repartición pública? ¿En qué gasta la caja chica de la repartición pública? Bueno, hemos encontrado que algunas reparticiones, algunos ministerios compran quesos gourmet. Digamos, estoy diciendo en términos de prioridades. No era choco arroz, bueno, pero algunos pueden decir, bueno, sí, están sí. mirando la parte chica, pero estoy diciendo, hay que mirar... Déjenlo al ministro que coma un chocarrón. No, pero era para hay que tanto. mirar, mire, vamos al Banco Central. Sí. Yo cuando dejé el Banco Central en 2010 teníamos 2.500 personas. Hoy hay 3.200 personas. Contratados, son capas burocráticas y eso no hace al empleado público... ¿En el Banco Central? En el Banco Central solo. En 2010 había 2.500 personas y te aseguro que funcionaba muy bien. No necesitabas más gente. 3.200. 3.200, 700 personas más. Con lo cual digo, si mirás repartición por repartición, los gastos que se hacen, pero hay que hacer un trabajo muy cuerpo a cuerpo, muy de mirar, y muchas veces los funcionarios van, se sientan en el escritorio, no caminan por las reparticiones públicas, no ven quién está trabajando y quién no está trabajando. Simplemente con mirar quién está en su escritorio. Hay directores o presidentes o ministros, presidentes de entidades o organismos autónomos, que van y se sientan en el último piso y nunca recorren el edificio a ver qué pasa. Bueno, hay mucho para hacer en términos de la gestión pública. Ahora, para que se me siga enojando Bullrich esto, ¿pero no te asusta escuchar a Macri decir que como hay que llegar al déficit cero, hay que pensar en que hay que seguir subiendo impuestos? Vamos a escucharlo directamente Dale, y le dale, esperamos la dale, respuesta dale. de Martín. Veámoslo. Lamentablemente, una parte de lograr el déficit cero el año que viene tiene que ver con aumento de los impuestos y una parte con reducción del gasto. Acá lo que tenemos es todos sentarnos alrededor de una mesa permanentemente y es cuestionarnos cada uno de los renglones de gasto que tiene la administración en cada uno de los 3 niveles para ver si es necesario o no es necesario lo que estamos gastando, porque, insisto, este nivel de impuestos es perjudicial para el desarrollo del país. Bueno, ahí habló. Bueno, ahí está. Eso de renglón por renglón es lo que hay que Igual hacer. primero se subió impuestos. Y no se ha hecho. Bueno, estamos tapando agujeros, Rubén. Digo, venimos improvisando. Vos fijate lo que pasó con el primer programa con el Fondo Monetario. Duró 90 días. 90 días un programa con el Fondo Monetario. Y lo tuvimos que rehacer. ¿Por qué? Porque no había confianza y porque era necesario mostrarle al mundo que Argentina iba a pagar sus cuentas, que no iba a caer en cesación de pagos. Entonces hubo que pedir adelantamiento de fondos, pedir más plata y bueno, y como consecuencia de eso tuvimos que bajar de un déficit de 1,3 a 0. ¿Cómo? ¿Y de dónde sacamos? Y bueno, empezaron a ver dónde sacamos. Lo más fácil siempre es apretar al sector privado, pero eso tiene un costo, es más recesión. Es quienes nos están mirando en términos de la economía real, la economía productiva, va a pagar el costo de este ajuste. Ahora, Martín, por ahí yo te planteo esta pregunta de una manera un poco desprolija. ¿La Argentina no tiene también un problema político? Y te voy a decir por qué. El Poder Judicial aumenta el 40%, no pagan impuestos y le piden al gobierno 1.000 millones porque necesitan pagar el 40%. Los gobernadores, esto lo vamos a hablar con Esteban Bullrich, dicen, bueno, no tengo el fondo sojero, quiero 100.000 millones de pesos. Y ahora vemos que las automotrices le dicen al gobierno, bueno, estamos perdiendo plata, necesitamos un bono de 500 millones de pesos. Hay toda una sociedad corporativa que tampoco, creo, entiende el problema profundo que tiene hoy la Argentina de financiamiento. Sí, yo creo que lo va entendiendo, porque se acabaron las cajas, digamos, Sí. se acabaron, digo, ya manoteaste en 2010 el Banco Central, manotearon el ANSES, dejaron sin reservas prácticamente todo el Estado, ahora agotaron el endeudamiento, ya voluntariamente nadie los presta, se fueron al Fondo Monetario, ya no queda más. Con lo cual digo... ¿Y así todo? Bueno, lo que queda es seguir ajustando al sector privado, pero esto es un costo en materia de crecimiento. Estamos viviendo lamentablemente un proceso de prueba y error, con mucha improvisación, en donde se van... ¿Por qué la gente empieza a pedir? Porque no ve un camino claro. Es decir, lo que se necesita es balizar el camino de las principales variables económicas, la botonera que toca el sector público. Por ejemplo, en materia de gasto público hay que marcar un sendero muy claro, no solo
Digo, rescato el tema del equilibrio presupuestario, pero esto hay que hacerlo un equilibrio intertemporal. Plantear que la solvencia fiscal tiene que ser más allá del 2019, 2020, 2021. Entonces, en la medida en que vos no tengas que la parte presupuestaria, que lo monetario, que las políticas de ingresos, es decir, lo que paga el sector público a sus empleados en asignaciones familiares, en subsidios, si todo no converge, es decir, si nosotros queremos una inflación del 20% el año que viene, todas estas variables, estos botones tienen que apuntar a eso. Cuando no se ve un gobierno en donde todas las variables que maneja no son convergentes, es ahí donde empieza la disputa sectorial. Entonces ahí los distintos sectores ven que hay espacio para poder sacar algo. Y, bueno, el gobierno va reaccionando paso a paso a medida que se van dando los acontecimientos. Esto lo digo a ver qué te parece a vos, pero uno lo ve de un joven que tiene, la verdad que tiene coraje. Está jugando, está pagando un costo político alto, haciendo un ajuste grande y está poniendo todo él encima de la mesa, ¿no? Digamos, así como uno critica otras cosas, dice, la verdad que da la sensación de que va para adelante, paga todos los costos, le dice que no a un montón de gente todos los días. ¿Vos lo ves así también? Bueno, en realidad veo un gobierno que lamentablemente perdió credibilidad en materia de política económica y trató de buscarla en el Fondo Monetario Internacional. Trató de buscar en que 57.000 millones de dólares nos diera un paraguas de credibilidad que todavía no lo ha dado. Y lo va a dar cuando realmente haya plata voluntaria, cuando haya inversores del exterior que digan, sí, el riesgo de Argentina está bajando y por lo tanto da para invertir en la Argentina. Por lo tanto, diría hoy que tenemos, y sobre todo lo miro muy en política monetaria, una intervención muy fuerte del Fondo Monetario tratando que esto nos dé credibilidad. Esto lo que hace es que nos falta una política de crecimiento. Fuimos al Fondo Monetario porque nos quedamos sin credibilidad, porque se nos fueron los dólares, improvisamos, tratamos de salir, estabilizar a un altísimo costo, una muy fuerte recesión que va a pagar todo el sector privado y todavía no tenemos el crecimiento a la vista. Ahora, ese plan de crecimiento que vos señalás, lo venís señalando hace mucho tiempo, no está porque no lo pueden hacer, porque están corridos por la urgencia, porque creen que por ahí, no sé, Duhovne y compañía piensan que no es necesario ese plan. ¿Por qué no está? Mi visión Porque es todos dicen eso, pero bueno. Mi visión es que van corriendo detrás de la urgencia. La urgencia ahora es estabilizar la economía y coincido que hay que estabilizar las principales variables. Lo están haciendo a un costo altísimo. A mí me gustaría tener otro programa y sobre todo en materia monetaria. Digo, acá hay un riesgo de estas altísimas tasas de interés que atraen capitales golondrina y lamentablemente quienes tenemos experiencia de gestión en periodos preelectorales, los inversores se dolarizan. Los grandes inversores lo que dicen es, frente al riesgo electoral lo que hago es me dolarizo. Entonces estamos generando un riesgo hacia adelante. Bueno, ¿qué va a pasar el año que viene? Digo, si pagaste e incentivaste el ingreso de capitales golondrina, de repente se pueden ir frente a las elecciones y no tenemos instrumentos. Con lo cual veo un proceso que va jugando lo urgente y no hay todavía una visión estratégica en la Argentina. Y por supuesto, para poder utilizar esto, bueno, se necesitan poner en juego los elementos que tiene el gobierno. ¿Qué elementos tiene el gobierno o el Estado? La política fiscal y obviamente respetando el equilibrio presupuestario hay que incentivar, hay que estimular aquella persona o aquella empresa que invierte en la Argentina. Hay que bajarle los impuestos a aquel que invierte. Alguno que me está mirando dice, bueno, eso puede sacrificar el equilibrio fiscal. Yo digo, no, sobre el incremento. Es decir, si alguien viene a invertir más sobre las nuevas inversiones, bajar impuestos, generar estímulos impositivos, generar estímulos crediticios con la banca pública. Esta es la manera de pensar cómo salir de esta recesión. El efecto Bolsonaro y las cosas que dijo Guedes, que bueno, mi prioridad va a ser Chile, de hecho va a visitar. ¿Cómo puede impactar en la Argentina? ¿Estamos preparados para este cambio que se está produciendo en general en el mundo? Sí, yo no dramatizaría y todavía pongo un paño de alerta en el sentido que todavía no hemos visto todo el gabinete. Y en una figura central en Brasil es la figura del canciller. Quienes conocemos la Cancillería brasileña
lo que se llama la línea Itamaraty, por el Palacio Itamaraty que alberga a los funcionarios, tiene una tradición que viene desde un gran canciller que tuvieron a principios del siglo XX, que es el Barón de Río Branco, que marca las líneas principales. Brasil, viste, una gran diferencia, tiene una visión estratégica, tiene una visión de... Sí, claro, es un país, como dicen muchos brasileños, país continente, un país que tiene su lugar de ser desde América del Sur, cuando uno mira el mapa es uno de los grandes países que hay en el mundo, y por lo tanto lo que se puede plantear es que si hay un problema en el Mercosur, es que ninguno de los dos países, aquí Argentina, Brasil y me animaría a decir Uruguay y Paraguay, coincidimos en que hay que crecer hacia afuera. El Mercosur se ha quedado estancado en las relaciones económicas internacionales. Sí, no firmamos, Clara, desde el último acuerdo que se hizo con la Comunidad Andina en 2003 de Naciones, no hemos firmado ningún acuerdo comercial. Con lo cual acá hay dos miradas. O lo hacemos en bloque o quizás se decide hacerlo cada uno por su cuenta. Entonces, Brasil podrá negociar distintos aranceles con la Unión Europea. Mi visión es que Argentina tiene que mirar mucho más al sudeste asiático, a generar acuerdos con países que tengan complementación productiva, con lo cual, digo, veamos donde los intereses coinciden, los dos países necesitan crecer y quizás lo que haya que cambiar es una decisión, la decisión 32 del año 2000 del Consejo del Mercado Común, que es el órgano máximo que tiene el Mercosur, que es que cada uno pueda negociar en bloque o cada uno pueda negociar separado. Bueno, ahí entonces le va a plantear un desafío a la política económica argentina de poder proyectarse hacia el mundo. Martín, la última pregunta cortita. Dale. ¿Cuándo crees que va a ceder la inflación? Porque tenemos tasas que son casi insoportables, ¿no? La inflación está cediendo por las malas razones. ¿Por qué? Porque hay recesión económica. Entonces, las empresas no pueden, las pymes que nos están mirando saben que no pueden trasladar sus costos porque no hay nadie que se los termine comprando. Entonces, vamos a tener una inflación que vamos a terminar en un 47% de inflación este año y nosotros en Fundación Capital, nuestro equipo económico, estamos viendo una trayectoria descendente hacia niveles del 27-28% para el año que viene. Martín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. En el próximo bloque, el senador Esteban Bullrich. Osdeneo 1825. Estamos. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Innovación permanente, vocación por la vida, calidad sin fronteras. Bagó, ética al servicio de la salud. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Las experiencias se convierten en momentos, momentos para disfrutar, explorar, para vivir, para compartir, para detenerse y pensar.
Momentos que merecen ser celebrados. Viví experiencias únicas. Venite a San Juan. Esteban Bullrich, gracias por estar con nosotros. A vos, claro, muchas gracias por la invitación. Presidente de la Comisión de Presupuestos del Senado. ¿Qué tiene a los gobernadores al ataque en este momento? ¿Qué es lo que pasa? No, los gobernadores trabajan mucho en la negociación con el ministro Rogelio Frigerio. Sí. Y una vez que ya está definido, sí, trabajamos mucho con Luciano Laspina, pero más que con los gobernadores, te diría que con diputados y senadores que muchas veces representan los intereses de los gobernadores. En el caso de los senadores, más aún. Pero bueno, es una tarea de negociación que uno tiene que llevar adelante en la construcción de un presupuesto común. Una herramienta muy importante para todos, ¿no? ¿Pichetto lo ayuda en esto o no lo ayuda? Sí, Pichetto ayuda. ¿Ayuda? Sí, porque primero es alguien que todos respetan, es alguien con quien se puede dialogar y acordar, alguien que respeta acuerdos, cosa muy importante en Argentina, respetar acuerdos, y alguien que hace respetar acuerdos también, ¿no? Entonces me parece que es una figura muy importante en el Senado en términos de este equilibrio que necesitamos mostrar como dirigentes, porque en estos momentos más que nunca tenemos que ser muy conscientes de la responsabilidad que tenemos y de la necesidad de realmente ser dirigentes, ¿no? De dirigir e indicar. Recién Martín decía, la gente está mirando y quieren saber hacia dónde va, ¿no? Hablar del balizamiento. Bueno, los dirigentes son los que balizan indicando hacia dónde vamos. Y creo que en esto de llegar a un acuerdo en el presupuesto, un presupuesto que también marcó Martín, muy importante por el equilibrio fiscal. Y quiero remarcar algo, no es solamente el equilibrio fiscal en las cuentas nacionales, sino que estamos llegando con 23 de 24 provincias con superávit fiscal, que esto es lo que es más histórico, ¿no? Cuando llegamos al gobierno, yo era ministro de Educación, así que lo viví muy de cerca, 10 provincias vinieron a pedirnos plata porque no tenían para pagar salarios. En diciembre del 2015, 10 provincias, como la mayoría de los salarios de la provincia son los docentes, yo lo viví muy de cerca por ser ministro de Educación. Hoy tenés 23 de 24 con superávit. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una política clara del presidente y de todo el equipo de federalizar los recursos, como debe ser, y de que las provincias tengan los recursos para asumir la responsabilidad. ¿No le dieron demasiado plata? No, a ver... Esa es una crítica que se hace, le solucionaron demasiado la vida. No, yo creo lo que sí tiene que haber, y esto sí es importante marcarlo, es que a partir de que se les devuelve lo que es justo, asuman las responsabilidades que tienen, ¿no? Porque la educación, la salud, son temas que tienen las provincias. Y esta es una discusión que tenemos que dar profundamente, ¿no? Y creo también tiene que haber un reconocimiento de esto, porque no se menciona tanto. Y se habla del Fondo Sojero. ¿Por qué surge el Fondo Sojero? En la negociación con la 125. Porque la Nación se había hecho de recursos de las provincias a través de las retenciones, porque son impuestos que no quedan a la provincia, que se venían al Estado Nacional. Entonces dijimos, bueno, te compenso con el Fondo Sojero. Era una compensación. Yo digo la 125 porque Cristina los compró a todos. Bueno, pero fue una compensación, porque claro, las provincias decían, che, pero esa plata debería ser nuestra, es producción nuestra. Entonces digo, no se preocupe, les va a compensar con el Fondo Sojero. Como le devolvimos lo que se le había sacado, digamos, por eso es que desaparece el Fondo Sojero, porque no hace más falta compensar por algo que no se está. Ahora, cuando digamos, voy a decirlo de una manera muy criolla, cuando se descuidan un poquito, el manotón viene de vuelta, porque esto del Fondo Sojero, de que ya estaba acordado, ¿esto qué fue? ¿Una bravuconada? Yo creo que nos cuesta llegar a acuerdos, ¿no? Nos cuesta llegar a acuerdos. Creo que tiene mucho que ver con quizás una historia de incumplimientos y todo uno se siente inseguro y entonces pretende ir por todo, ¿no? Esta cultura de vamos por todo. Y creo que por eso remarco la importancia de gente como el senador Pichetto, gente que entiende que la negociación, que el ceder para llegar a un acuerdo no es una debilidad, es una fortaleza. Ceder para llegar a un acuerdo no es debilidad. Y esto lo tenemos que empezar a entender, porque así vamos a llegar a consensos más amplios. Porque la realidad que tenemos que plantearnos, que recién hicieron un recorrido en algunas cosas con Martín, es que hay problemas que no estamos resolviendo por no llegar a esos acuerdos. Porque se encuentran soluciones temporales, pero no definitivas para los problemas, porque no son consensuadas. Entonces son miradas parciales de un problema que obviamente tiene una mirada mucho más integral. Y en esa construcción hay que empezar a ser mucho más generosos en esto de llegar a acuerdos en donde entendamos que esa sesión, que ese consenso es una fortaleza de toda la sociedad. Ahora, Esteban, para la gente que nos ve y lee, por ejemplo, que se
Hoy, por ejemplo, alguien, yo leía hoy en los diarios, corregime si me equivoco, alguien que recibe una indemnización alta, un ejecutivo, un gerente de un banco, va a tener que pagar impuestos sobre eso, impuestos a las ganancias. Y tenemos todo un poder de la nación que se niega a pagar impuestos. Hablo del Poder Judicial. Estamos en un proyecto estamos revisando todo, ¿no? Porque yo coincido con el presidente que tenemos muchos impuestos. Entendemos, y él lo planteó claramente, hay una situación de emergencia que hay que enfrentar, tenemos que equilibrar las cuentas públicas, pero claramente también tenemos que ser iguales ante la ley. Y entonces, primero hay que remarcar esto porque por ahí pasó desapercibido. Los nuevos jueces pagan ganancias. Esto es una ley que se aprobó el año pasado. Ya hay muchos que están pagando. Ya hay muchos que ya están pagando. ¿Qué quedó? Lo que se dice generalmente el stock, ¿no? El flujo ya paga, el stock, los que ya eran jueces, no. Y hay un proyecto de ley que estamos apoyando. Jueces, empleados y jubilados del Poder Judicial. Bueno, estamos avanzando en un proyecto de ley para normalizar, porque nos parece que el esfuerzo tiene que ser compartido, digamos, ¿no? Y en eso estamos totalmente además de acuerdo. está el principio de igualdad ante la ley. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Es decir, es muy difícil pedirle un esfuerzo, no sé, a alguien que tiene una propiedad que ahora también está exento aparentemente, y que gente que recibe sueldos vamos a avanzar altos. también en el tema de bienes personales, que fue una sí. propuesta también ahí del senador Pichetto, está ahí en la Cámara, para lo que es primera vivienda, lo mismo hasta un determinado valor, ¿no? Que está establecido en más o menos 18 millones de pesos, pero digamos, se está avanzando en acuerdos justamente para aliviar lo más posible, pero también entendiendo la situación en que estamos pasando, de esta necesidad de equilibrar las cuentas públicas para normalizar la situación. Ahora, Diego, para aclararle un poco a los televidentes, estos dos impuestos de los que se hablará no son nuevos, estaban en la reforma tributaria y lo que están haciendo es reglamentarlos. Sí, es simplemente reglamentación. Estaban ya en la reforma tributaria. Claro. No es que por decreto acaban de crear un par de impuestos. No, porque no se pueden crear impuestos por decreto. Más, menos cuando son coparticipables. Sí, por supuesto. Esteban, este presupuesto que es déficit cero, el objetivo es en un año electoral, porque ya la campaña ya empezó, creo, ¿cómo compatibilizan ustedes esto? Porque es un presupuesto difícil, duro, exigente, y además estamos en tiempo electoral. Lo compatibilizamos en esto que estamos haciendo de reconstruir la Argentina. Nosotros entendemos que hace falta sentar las bases de un crecimiento mucho más sólido. A mí me gusta la imagen de los cimientos, ¿no? De los cimientos de una casa, que cuestan hacerlo. Tenés que hacer un pozo, meterte, hacer una buena mezcla de materiales para que luego se asiente, y después no se ven los cimientos, están abajo. Pero hay que hacerlos. Yo creo que durante mucho tiempo en la Argentina no se hicieron los cimientos. Entonces, tenemos construcciones muy débiles, recién lo decíamos, ¿no? Construcciones muy débiles que ante la primera tormenta desaparecen. Cada 10 años tuvimos una gran crisis en la Argentina. ¿Qué son los cimientos? Porque los cimientos son hablar con la verdad, ¿no? Que haya información certera, que podamos realmente plantear los problemas y ponerlos arriba de la mesa para resolverlos. La verdad es muy importante, es un cimiento fundamental de una sociedad que quiere progresar. La transparencia, el esfuerzo y el trabajo también son cimientos importantes en esto que se está construyendo. En el presupuesto tenés un claro esfuerzo que está haciendo ahora toda la generación, que nos toca hacer esa generación, la que tiene que hacer el esfuerzo adicional, el sacrificio adicional de hacer ese pozo, de hacer los cimientos, de hacer el sacrificio para que lo que construyamos sobre eso sea más sólido. De todas maneras, es una gran inversión social en los números. Por supuesto, porque entendemos que todo esto hay que hacerlo, que también es una mirada, reconociendo el 30% de pobreza. ¿Por qué invertimos casi 8 de cada 10 pesos del presupuesto en inversión social? Porque reconocemos la pobreza. Cuando vos decís que tenés 6% de pobreza, que tenés menos indigencia que Alemania, obviamente no atendés el problema. ¿Por qué tenemos el 50% de la gente sin cloacas? Ecuador tiene el 97% de la población urbana con cloacas. Nosotros el 50%. Ecuador. Un país que se supone que tiene mucho menos Por eso recursos. ni hablar de PBI por cápita. Entonces digo, tenemos problemas porque no hemos atendido la problemática, la hemos escondido. Bueno, también porque buena parte de la obra pública se la llevó la corrupción. Por supuesto. Entonces ahora estamos pagando el kilómetro de autopista un 30, 40, hasta 50% menos de lo que se pagaba. Y lo estamos haciendo, y lo ves, y lo puedes construir. Hacer las redes de cloaca. El otro día estuvieron recorriendo el ministro Frigerio y la gobernadora toda la obra
el gran arroyo, bueno, se está haciendo un arroyo para llevar agua y se está haciendo una gran cañería para sacar, digamos, las cloacas de 5 millones de bonaerenses, ¿no? Una obra importantísima para mi provincia. Pero estas cosas están pasando. Eso también lleva tiempo, porque ¿cuándo se va a terminar los 5 millones de cloacas? Se van a terminar para el 2023. Pero lo estamos haciendo y se está construyendo. Y así como tardamos 4 años en hacer que la calle Juan B. Justo, que está acá cerca, cuando estamos en la ciudad, dejara de inundarse, que el presidente lo dijo el primer día, miren, nos vamos a inundar por 4 años, porque la verdad es importante, ahora no se inunda más, porque hicimos la obra. Entonces, estos son esfuerzos que llevan tiempo, pero que cambian la vida de muchos, en el caso de las cloacas, los bonaerenses. Esteban, vos sos senador por la provincia de Buenos Aires, representás a la provincia de Buenos Aires. Represento. La gobernadora estaba un poco... Estamos acompañando ¿Cómo están también con esos 28.000 millones? Creemos que los gobernadores se olvidaron en este planteo que hicieron, claro, también, ¿no? La gobernadora lo planteó y me parece que los gobernadores se olvidaron de esto. Nosotros, en el acuerdo que llegamos el año pasado, que llegaron los gobernadores, me siento parte integral también del equipo de María Eugenia y de la provincia, habíamos acordado una compensación por el Fondo del Conurbano que, por la diferencia de inflación, significa una pérdida para los bonaerenses de 19.000 millones de pesos. Claro. Y por eso la estamos reclamando y la vamos a seguir reclamando. ¿Cómo está esa gestión? Bueno, está trabajándose, hubo ya varios encuentros, ayer hubo antes de ayer hubo un encuentro de trabajo entre Enquelauque, entre los dos equipos, se está trabajando, pero vamos a defender frente a todas las provincias el interés de los bonaerenses porque es muy importante, sobre todo por la situación de la provincia misma, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace para negociar? Porque, digamos, ¿ustedes creen que hay una situación de estabilidad política frente a las elecciones en este sentido? Hay 2 candidatos que ya dijeron que van a pedir, que no van a cumplir con el acuerdo con el fondo. Eso genera una sensación de inestabilidad importante. Digamos, es como que cae todo en el peso del gobierno. ¿Cómo creen ustedes que se mira esto desde afuera? Es irresponsable decirlo en este momento, pero lo han dicho los candidatos. Creo que es irresponsable, primero porque me parece que hay que entender que uno está representando al país en todo momento, ¿no? Yo nunca fui cuando me tocó viajar al exterior como diputado o representante de la oposición, no iba a cuestionar los acuerdos, lo que se llega, porque eso es justamente lo que transmite esta inestabilidad y la falta de cimientos que hablamos antes. Yo creo que hay que entender que tenemos que cumplir con lo que uno acuerda. Pero además, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Porque hay mucho marketing de decir, no voy a cumplir lo del fondo. Ahora, ¿cuál va a ser la alternativa? ¿Vamos a volver a financiar con qué? ¿Con déficit? ¿Vamos a desfinanciar las provincias? Porque ¿cómo se financiaba el gobierno nacional antes? Desfinanciar las provincias. Por eso es lo importante de equilibrar todas las cuentas públicas, no solamente nacionales, sino las provincias. Entonces, hay que decir las cosas bien, no hacer marketing. Mucho menos en estos momentos. Y ahí hay mucha irresponsabilidad de mucha dirigencia, que realmente no comprende la necesidad de ser serios en todo momento. Y mucho más cuando uno habla representando a la Argentina. Esteban, te hago la última pregunta. María Eugenia Vidal se reunió con Marcelo Tinelli. Siempre hay alrededor de eso, siempre todo tipo de comentarios. ¿Vos tenés alguno para hacer con respecto a esto? No, tiene una relación... ¿Hablaron de fútbol? De fútbol. Tiene mucha relación Horacio y ella tiene relación con Marcelo hace tiempo. Yo, digamos, no la tengo así, no lo puedo hablar, pero me parece que es una relación social, no mucho más que eso. ¿Sale el presupuesto? Sale el presupuesto. Yo soy muy optimista justamente porque así como hay con los votos la tenés vos. Así como hay dirigencia que no... ¿Tenés los votos ahí? ¿Tenés los votos? ¿Tenés ahí? Así como hay dirigencia que no es responsable, hay dirigencia muy responsable en el Senado y yo creo que esa mayoría, que además es una mayoría de argentinos también, que quiere ordenar las cosas, que quiere realmente construir esta Argentina distinta y para muchas generaciones va a primar. Senador Bullrich, muchas gracias. Gracias a ustedes. 35 años del triunfo del doctor Alfonsín. ¿La democracia está en deuda? Lo vamos a hablar con Pablo Mendelevich y Gloria López Lecube. Cada viaje es único. Confort, espacio y seguridad. Probada en todo tipo de viajes. Nueva Toyota Innova.
Para que podamos comprar productos de calidad, a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado en tu barrio. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería sustentable, responsable y transparente. Pablo, Gloria, gracias por estar con nosotros. Un placer estar con vos, Clara, sí. Bueno, vamos a compartir un momento que hace 35 años nos conmovía a todos. Veámoslo. Contestarles con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Bueno, qué recuerdo, porque además esas palabras del preámbulo siguen siendo absolutamente vigentes, Pablo. Esto parece el siglo pasado. Bueno, es el siglo pasado. Sí. Parece muy lejano, ¿no? Sí, fue un momento de mucha ilusión colectiva. A mí me tocó cubrir yo trabajaba en La Razón. Y Félix Laíño, me asignó el seguimiento de Alfonsín, así que viajé con él, y especialmente en una parte de la campaña fui en el avión, en el Learjet con Alfonsín, y había toda una expectativa. Él tenía certeza de que ganaba, ya la tenía de muchos días antes. Y lo que hoy se llama, ¿cómo le decís? El grupo, el círculo rojo. El círculo rojo. Estábamos hablando en maquillaje, estábamos hablando del círculo rojo. El círculo rojo decía que ganaba el peronismo. Claro. Igual que pasaba en el 46 al revés, ¿no? Se pensaba que no, Perón nunca podía ganar, ganaba la Unión Democrática y resultó al revés. Bueno, acá también, hasta 2 días antes el círculo rojo decía que ganaba Luder. Entonces, hay que aclarar a los jóvenes, hay que decirle que en esa época no existían las encuestas, o si las había eran muy rudimentarias. Sí. Entonces todo era olfato, y el olfato decía que no podía ganar nunca Alfonsín. Y ganó Alfonsín con el 52% contra 40% de Luder. No, y es más, los peronistas, o sea, yo voté a Luder la boleta completa, como decían, poder a los 3 poderes. Tengo que pedir perdón, disculpas, todo. Pero bueno, los peronistas lo que sentíamos era que no podía ser que Alfonsín ganara. Claro. Era increíble, es lo que dice Pablo. Yo pensé en vos, porque me contaste una vez que habías votado a Luder. Sí. Y es bueno tenerte 35 años después, ¿no? Claro. Y además, de todas maneras, eran otras épocas. Porque yo recuerdo, si mal no recuerdo, Alfonsín después le ofreció a Luder la Corte Suprema de Justicia. Sí, exacto. Sí, una cosa increíble, la memoria, primero la memoria que tenés y además el hecho. Y Luder rechazó, sí. Luder después aceptó ser ministro de Defensa de Menem, pero le rechazó a Alfonsín la Corte Suprema, exactamente, sí. Luder era una persona, no sé si... Yo lo entrevisté un par de veces después buscando hablar de sus memorias y que cuente episodios sobre todo del año 75, que fue cuando él asumió la presidencia. Claro. Y bajo su presidencia se firmaron los 2 decretos de aniquilar a la subversión.
pero no había forma de que te cuente nada. Se llevó los secretos a la tumba, no había manera de que te cuente nada. Y era un candidato opaco, vamos a decirlo amablemente, era un candidato opaco que tenía al lado al candidato de la provincia de Buenos Aires, que era Arminio Iglesias, que de opaco no tenía nada, que era un matón, vándalo, que no se le ocurrió mejor idea en el cierre de campaña. Una idea muy marketinera, tirar un cajón. En la 9 de julio, que se acuerdan que Luder perdió un zapato. Imagínate, el candidato a presidente pierde un zapato, algo no anda bien en la campaña. Prenderle fuego al cajón. Y de eso nadie se acuerda. La gente se acuerda de que le prendió fuego un ataúd que simbolizaba al radicalismo. Ahora, Pablo, vos escribiste una nota muy interesante, yo no sé si vos la leíste, que la Argentina celebra y recuerda un golpe de Estado y no celebra con un feriado el regreso a la democracia. Es rarísimo eso. Es muy raro, es una herencia cultural del kirchnerismo, que es el que organizó y reorganizó la historia argentina y, por lo tanto, los feriados nacionales. Y puso este feriado nacional del 2 de abril para recordar a los militares que tomaron las Malvinas por la fuerza, por un lado, y por otro lado puso el 24 de marzo, que es una cosa realmente muy controvertida, no porque no deba haber un día de la memoria en el que se recuerde lo bestial de la represión ilegal de la dictadura, sino porque quedó así, quedó el almanaque con que vos tenés que en la Argentina se conmemora el final de la democracia y no se conmemora el principio, no se conmemora la recuperación, vos estás evocando ahí... Con las connotaciones reales que tienen los feriados en Argentina, que en realidad no sirven mucho para hacer una introspección. Claro, un recogimiento por la memoria, no pasa nada de eso. No. Pero la razón por la que no hay día de la recuperación es una razón nada inocente, política, que muy es porque mezquina, Cristina Kirchner no quiso que fuera el 10 de diciembre. Yo creo que fue un gran error el kirchnerismo en su conjunto, porque la verdad que distorsionó la historia, o sea, nos robaron la historia, la verdad histórica, no la tenemos y la juventud tampoco la conoce. Y yo creo que era un deber, creo yo, de este gobierno, clarificar un poco las cosas y ponerlas en discusión. Solamente el tema del aborto fue el momento en que la Argentina recuperó un poco el debate ideológico, porque acá no hay ideas que se discuten. No. Entonces yo digo, también era tarea de Cambiemos tratar de instaurar una discusión más lógica y verdadera de lo que pasó en los 70. Somos la generación de los 70, hicimos los errores que hicimos, pero también hubo gravísimas situaciones de la juventud que no se marcan. Entonces está contada la historia al revés, está mal contada. Ahora, ¿Cambiemos tenía, en medio de la situación, digamos, tiene poder para hacer eso? ¿O vos no crees que lo iban a tachar de revisionista para el otro lado? Digamos, ¿puede tener equilibrio político este gobierno para discutir ese tema? Porque creo que es clave ese tema que vos decís. Rubén, si no tiene ánimo, si no tiene poder para hacer eso, no tiene poder para nada. O sea, cuando vos agarrás el poder lo tenés que agarrar en todo, si no lo perdés. Pero no lo hizo nadie. El kirchnerismo, porque es un monumento a la avaricia política, ha sido el kirchnerismo. Pero tampoco los gobiernos anteriores. Menem terminó indultando. Y los terminó indultando a todos. Digo, bueno, TAPC se terminó, acá no se discute más. Ni Montonero, ni las violaciones de los derechos humanos. Pero ese es nuestro problema, no nos animamos a nada entonces. No. Bueno, pero el señor Firmenich está libre porque Carlos Menem lo indultó. Sí, exacto. Bueno, sí, claro. Fue... No, yo creo que el problema de Cambiemos fue que Macri... a Macri hay que reconocerle algo. Él está a 14 meses de convertirse en el primer presidente argentino no peronista que termina un mandato como dice la Constitución. Eso tiene un valor institucional enorme, que lo logre, ¿no? Todavía no lo logró, pero que complete él estos 4 años, va a ser histórico. Desde que existe el peronismo, nunca un presidente no peronista completó el mandato. Para eso Macri alguna habilidad política tuvo para sostenerse en el poder, sobre todo ahora, este año, desde que se desató esta crisis económica bestial. Ahora, me parece que el problema política es bastante poco, ¿no? Es obvio, obviamente. Claro, es verdad. Nosotros tenemos que exigir más. Yo creo que hay que exigir más ideas. Voy a discrepar, o no sé si es tan modesto. Porque lo que está diciendo él es cierto, hace 70 años las mujeres que los únicos que terminan... Por supuesto. No sé. Bueno, al peronismo también le hicieron golpes, ¿no? Yo creo que una cosa que hizo, que por omisión hizo Macri,
fue cuando él asume, en lugar de sacarle el nombre, esta cosa del kirchnerismo, de ponerle Néstor Kirchner a todo, hasta el centro cultural más importante de la Argentina se llama Néstor Kirchner. No sé qué relación tenía Kirchner con la cultura, pero bueno, se ve que alguna pensaron que tenía. Intuyo que poca, pero bueno. Sí, entonces todo eso, en lugar de cambiarlo, ¿para qué? Para que no resuene al 55. Si ya así le cantan Macri basura, vos sos la dictadura, imagínate si hubiera terminado con ese culto a la personalidad que hicieron los Kirchner de sí mismos, ¿no? Y hubiera hecho con los nombres, con todo esto, con los feriados, con esta manipulación de la historia. Algunas cosas tocó, con algunas cosas hizo, pero el resto no. Y ahora este no es momento tampoco, me parece. Yo estuve hablando con uno de la conducción realmente de Cambiemos hoy, personalmente, y me decía una cosa que la verdad que es verdad, ¿no? Me decía que Marcos Peña es brillante, a pesar de que el Círculo Rojo lo critica a Marcos Peña, lo vivimos criticando a Marcos Peña, porque parece que toda la culpa tiene Marcos Peña. Entonces este señor, muy importante dentro del poder político, me decía, Marcos Peña es un genio, nadie se da cuenta, porque lo que está haciendo es tirando a la basura a los Sergio Berestein, a Rosendo Fraga, a vos, a toda nuestra generación que ya está out. Y ustedes se siguen escuchando mutuamente y creen que el país es de una manera, en cambio la realidad va por otra. Muy interesante como pensamiento, ¿no? Porque yo creo que nosotros nos autoinformamos como un espejo y la verdad la realidad pasa a lo mejor por otro lado. Exactamente. ¿Pero ese círculo está en las redes sociales? Yo creo que no. No, tampoco. Yo creo que ese círculo no se refleja en las redes sociales como contenido. El círculo de intratables, animales sueltos, todo lo que es el círculo rojo que vive pensando en la política y en nuestros programas, en el tuyo, todo. Nos vivimos analizando la realidad, escuchándonos a nosotros, pero creo que este señor que me decía esto me marcaba que la realidad pasa por otro lado. Es toda una discusión esa, interesantísima muy y apasionante, interesante, ¿no? Es una discusión para dedicarle un programa a eso. Sí, bueno, yo no veo, no sé, a mí no me parece que el problema sea tanto ese famoso círculo rojo o la estrechez de miras. Me parece que hay una orfandad de ideas y de discusión ideológica, eso que es general, no es que yo no veo que haya intelectuales que están con muchas ideas y nadie los escucha. No veo a esos intelectuales. No aparecen. ¿Dónde están? Entonces, tampoco veo dirigentes políticos que tengan cosas muy interesantes para decir, incluyendo el gobierno. No hay nadie que esté diciendo el destino es este, hay que salir de esta forma. Está todo el mundo enredado en la crisis y en críticas y contracríticas y en responder y qué sé yo. Pero en el medio de todo esto tenés un hecho como el que vos recién hablabas con Bullrich, y es que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires se va a tomar un café con Tinelli. ¿Me explicás eso? Eso creo que forma parte del desconcierto general que, bueno, guarda a ver si... Me está llamando alguien. No. Me está retando. El funcionario está llamando. Pero eso no está apagado el celular. Si viene un outsider a la política, bueno, mejor estemos... ¿Ahora vos no creés que a Tinelli, porque habló Horacio, es amigo Horacio Rodríguez Larreta, habló Vidal, todos se encargaron de que supiéramos que habían hablado? De alguna manera es una forma de abrazarlo. Exactamente, ¿no? exactamente, de ponerlo adentro de la política. Esterilizar el peligro. No necesitamos ser de la CIA para saber que se reunieron con Tinelli. Exactamente, porque anda dando vueltas ahí, que el peronismo no tiene candidato, está muy dividido, no tiene forma de salir, está en una trampa, el peronismo está en una trampa terrible, y es que quien más votos capta es quien más votos espanta en el peronismo, que es Cristina Kirchner. Entonces, no saben qué hacer, es un jarrón chino que no saben dónde ponerlo. Y bueno, entonces vos no tenés candidato para el año que viene, se te vienen las presidenciales. El gobierno sí tiene candidato, el candidato va a ser claramente Macri. Y van a repetir los tres, es decir, Vidal en la provincia y Rodríguez. Ahora, a mí me gustaría plantear, después de escucharlo a Alfonsín, que debemos valorar muchísimo estos 35 años de democracia. De hecho, la Argentina ha tenido interrupciones permanentes. Ahora, ¿qué deuda social y económica terrible nos dejaron estos 35 años? Hoy leía un tuit de Iván Petrella que decía que si Argentina del 83 en adelante hubiera crecido al mismo ritmo que Uruguay, hoy el Producto Bruto Interno de la Argentina sería igual que el italiano. Es increíble. Me dejó... Es un tuit de Iván Petrella, y yo le creo porque es muy riguroso. Es decir, ¿qué deuda? Enorme. Bueno, en el 70
nuestro camino con el de Brasil estaban en los mismos niveles, teníamos prácticamente el mismo producto. Bueno, miren a dónde llegamos. A principios del siglo XX la comparación era con Australia y Canadá, ¿no? Exacto. Que son los países que... Esa es la gran deuda de la democracia Pero argentina. ¿qué te parece? Si pensamos que hay 5 millones de chicos que no comen, pensá que dentro de 10 años van a haber 10 millones. Sí. Y esa es la sociedad que estamos dejando a nuestros nietos, nosotros. Ahora, una pregunta. En ese camino, porque en el medio de todo, de todo esto lo que apareció es una ideologización de todo en Argentina. Eso nos, digamos, ideologizar porque me piace, digamos, porque sí. También no conspiró contra esto, es decir, este es un país donde hemos metido la ideología en todo, es decir, hasta en técnicas medicinales. La izquierda, el peronismo, todos, el radicalismo, todos han metido elementos de la ideología en cuestiones de la vida diaria. Y uno ve que en otros países no es necesariamente así, ¿no? ¿Eso no ha conspirado? Esa ideologización creo que vino de la mano de dos fenómenos peor que la complican más todavía. Uno es la falta de instituciones. ¿No? Claro. No hay instituciones fuertes. Y la otra son las particularidades de quienes hicieron esa ultraideologización, que es la mentalidad kirchnerista, que hoy lo tuve en la Universidad de Palermo a Nicolás Viñaski, que me pareció que hizo una metáfora genial. Tenía una botellita con agua y decía, esto no pasó nunca en la historia argentina. Vos les decís, ¿me alcanzás el agua? Y te dicen, ¿qué agua? Eso no es agua, eso es una vaca pastando en el campo. Pero sí. Bueno, y empieza una discusión. No, eso es agua. Yo estoy viendo que es agua. No, es una vaca pastando en el campo. Eso no pasó nunca. Y eso es un poco el kirchnerismo. ¿Entendés? Entonces, frente a eso, con ese tipo de debates y discusiones y planteos estrambóticos, nos enredamos todos estos años, se distorsionó la historia, se distorsionó la cultura, se distorsionó todo, y entonces quedamos discutiendo la justicia. Pues, estaba viendo que Zaffaroni denuncia ayer que los jueces que persiguen se dicen perseguidos, qué sé yo. La corrupción la explican diciendo que son perseguidos, ¿no? Se olvida Zaffaroni que crearon justicia legítima, que crearon una secta dentro de la justicia. Cerramos con vos. No, yo decía que hablando de ideología y todo eso, ¿cómo no vamos a estar mal si tenemos un papa que es argentino, que está metido más en el país, en el peronismo, y que quiere ser Perón, como dijo Fernández Díaz en una columna? Atiende en su puerta de hierro. Entonces atiende en puerta de hierro, su puerta de hierro en Vaticano. Entonces yo digo que firma remera. Estamos en una desilusión muy grande del liderazgo en el país, ¿no? Todos celebramos la designación del Papa y yo hoy me avergüenzo. Al final Durán Barba tenía razón. No firma remeras, hay que decir a favor del Papa, no firma remeras siempre. La que firmó ahora... la de Moyano. Ahora firmó la de Moyano del Lujanazo. La última vez que había firmado una remera fue una remera de la Cámpora que le llevó un grupo de... Exacto. Otra vez. Memoria. Muchísimas gracias a los dos. Ya continuamos. Gracias, Clara. Viernes llega a Netflix el gran final de House of Cards. Una presidente viuda que busca borrar su pasado turbulento, tomando venganza de todos sus enemigos, inclusive de su marido muerto. Un giro radical e inesperado a esta historia en su sexta y última temporada. House of Cards, el gran final. Míralo en Netflix por Telecentro. Ser libre es tener la oportunidad de elegir. Salí a perderte, volvé a encontrarte. Necesitas apretar con fuerza el volante del destino. Y más que nada, necesitas... 420 lucas. Y nos subimos a un cero. Flete, patentamiento, todo. Saca online un préstamo personal de BBVA Francés. Pedilo a 7 años y paga solo 6. Seas o no cliente. BBVA Francés. Creando oportunidades. Esta es la ruta del vino. Pero existe otra. La de Trapiche. La ruta pasa por nuestra bodega en Mendoza y llega hasta el Atlántico, donde creamos los primeros vinos al borde del mar. Nuestra ruta no tiene fronteras, porque somos la bodega argentina que más vinos exporta en el mundo. El camino sigue. ¿Quién sabe dónde termina?
infierno. Hasta la temperatura, Rubén. ¿Tenés acidez? Tenés que tener Milanta. El antiácido masticable rápido, efectivo y con mejor sabor que nunca. Milanta, apaga la acidez. Walmart y Chango Más vuelven a traer el auténtico Black Friday. 5 días de super ofertas. Leche Great Value 23,90. 2x1 en más de 250 productos seleccionados de estas marcas. Queso cremoso La Paulina 130 pesos el kilo. Aprovecha más de 17.500 productos para llenar tu changuito con todo lo que necesitas. Del miércoles 31 al domingo 4, vení al Black Friday de Walmart y Chango Más. Siguen las ofertas más grandes. Cyber Monday en Frávega.com. Del jueves 1 al domingo 4, aprovecha hasta 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. Últimos días. Cyber Monday en Frávega.com. Ponele un mediodía natural. Ponele el gusto de cortar la semana todas las semanas. Ponele ritmo y mucho sabor. Ponele una deliciosa aventura. Ponele un tache de amigos. Ponele un vamos que te llene la boca. Ponele un avioncito bien livianito. Ponele lo mejor. ¿Y vos qué le pones a la receta de tu vida? Natura, calidad de vida. Bichi, espérame un cachito. ¿Qué haces? ¡Ay, me asustaste! Creí que eras un melón. No, vos, ¿qué haces? Que vas a pagar en efectivo. Paga con tu tarjeta de débito, es mucho más simple y podés ganar 5.000 pesos por día. Y $500.000 pesos por semana. Se va. Si ganás, lo repartimos. ¿Y si ganás vos? Me lo quedo. Me reconviene. Pagando con tus tarjetas de débito, podés ganar $500.000 pesos por semana y 5.000 pesos por día. Más la usás, más chances sumás. Das melón, la verdad. Cambiamos nuestro envase pensando en cada uno de nuestros consumidores. En el anfitrión, anfitrión. En el que tiene todo calculado. En los más fríos, pero afectuosos. En el barman del grupo. Y en Justo. Justo Rodríguez. Nuevo termidor con tapa. Cierra por todos lados. Esto es un infierno. Hasta la temperatura, Rubén. ¿Tenés acidez? Tenés que tener Milanta. El antiácido masticable rápido, efectivo y con mejor sabor que nunca. Milanta, apaga la acidez. La comida no es más saludable por tener filtro. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. En el medio de la montaña nunca hay señal. Por eso necesitamos vitalidad. Aunque no tengamos WhatsApp, igual nos equivocamos de grupo. ¿Y hay fútbol esta noche? Perdón. Vitalidad, eso que Eco de los Andes despierta en vos. Extendimos el Cyber en Compumundo. Seguí disfrutando de ofertas de otra dimensión, con increíbles descuentos en productos seleccionados. En Compumundo sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Una tropilla de caballos circula a toda lentitud, hacia arriba y hacia abajo. Una joven sujeta una copa de Navarro Correas. Aquel joven sujeto también. ¿Él va tras ella? ¿O ella va tras él? Nunca lo sabremos. Es un carrusel. Venía a pasarla bien al carrusel de polo Navarro Correas. 10 de noviembre al 15 de diciembre, Campo Argentino de Polo. Del miércoles 31 al domingo 4 aproveché el auténtico Black Friday. 3x2 en pastas secas, fernets, aperitivos, cervezas Quilmes y Stella Artois. Además en productos seleccionados de estas marcas. Jabón líquido Esquipa 199 pesos. Y LED LG de 49 Smart 4K a 13.999. Vení al Black Friday de Walmart y Chango Más. Esto es un infierno. Hasta la temperatura, Rubén. ¿Tenés acidez? Tenés que tener Milanta. El antiácido masticable rápido, efectivo y con mejor sabor que nunca. Milanta, apaga la acidez. Bueno, Rubén, estamos sobre el final del programa y una reflexión. Hoy nuevamente la Ciudad de Buenos Aires
estuvo cortada por distintos piquetes. Y uno piensa, ¿qué pasó sobre esa promesa electoral? ¿Te acordás? Que se iban a terminar, no solo no se terminaron, sino que hoy están todos los días, en todos los lugares, y apenas 50 personas, 100 personas provocan un caos. Esa fue una promesa de campaña también, ¿eh? Esa fue una promesa de campaña, y lo que uno ve, más allá de la libertad que todos tenemos para manifestarnos, pero estas no son manifestaciones, son pequeñas minorías que han capturado todos los días a los que viajan, trabajan, tratan de vivir en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que es un contrato social que se ha roto y que es necesario que el Estado lo restituya de alguna manera. Es muy difícil vivir en una ciudad sin contrato social. Y se viene el G20, ¿no? Y el partido. Y el partido. Hasta la próxima semana. Gracias.